Clic. Vale, está en el aire. Si alguien puede oírme, si esta frecuencia aún no ha sido bloqueada. Mi nombre es Marcus Chin. Era un especialista senior en telecomunicaciones en la Torre Central. Estoy usando un acceso de emergencia para transmitir en este canal. Ellos no saben que estoy aquí, todavía. Antes de que me corten, antes de que todo se apague, quiero hacerles una pregunta. Solo una. ¿Qué harían si la voz calmada y tranquilizadora de su gobierno les dijera que todo está bien, pero los gritos fuera de su ventana contaran una historia completamente diferente? ¿A quién le creerían? Piénsenlo rápido. Las sirenas se detuvieron hace unos 10 minutos. No es una buena señal. El silencio que siguió es peor que el ruido. Es un silencio pesado, denso, salpicado de sonidos que mi cerebro se niega a procesar. Un ruido húmedo y desgarrador proveniente de la plaza de abajo, seguido de un grito agudo que fue cortado a la mitad. Huelo a humo, pero también hay otro olor, algo dulce y metálico que se cuela por la ventilación. La luz de emergencia de esta terminal parpadea, lanzando sombras largas y danzantes sobre los racks de servidores que me rodean. Mi corazón parece un tambor descontrolado contra mis costillas. Probablemente se estén preguntando cómo llegué a este punto, encerrado en el corazón neurálgico de la ciudad, transmitiendo a la nada. ¿Cómo el mundo se fue al infierno en, ¿qué? 8 horas? Para entender la mentira en la que estamos todos sumergidos, necesito retroceder a esta mañana. Una mañana perfectamente normal, perfectamente aburrida. El olor a café recalentado, la luz del sol entrando por la ventana de mi oficina en el piso 32, el zumbido familiar y reconfortante de cientos de servidores procesando los datos de una ciudad que todavía estaba viva. Yo era un escéptico. Mi trabajo se basa en la lógica, en sistemas, en causa y efecto. Si una alerta se dispara, hay una razón. Si un sistema falla, hay un código de error. No creo en fantasmas en la máquina. Y cuando la alerta del sistema de emergencia sonó en cada teléfono y pantalla de la oficina, mi primer pensamiento no fue miedo, fue fastidio. Ese sonido estridente, diseñado para helar la sangre, solo me provocó una mueca de irritación. Otra prueba mal programada. Otro error humano. El mensaje era claro, en letras mayúsculas rojas que parpadeaban agresivamente. Alerta de emergencia en toda la ciudad. Riesgo biológico detectado. Busquen refugio inmediatamente. Eviten el contacto con otras personas. Las palabras estaban ahí, pero no tenían peso. ¿Riesgo biológico? Aquí. Era el tipo de cosas que ves en las películas, no en una mañana de martes. Miré a mi alrededor. Vi las mismas expresiones de confusión e incredulidad en los rostros de mis compañeros. Nadie entró en pánico. Solo esperamos la retractación. Y llegó, por supuesto, menos de 5 minutos después. El rostro sonriente y paternal del director de gestión de emergencias apareció en todas las pantallas. Habló de un desafortunado fallo del sistema, un error en cascada, que activó un protocolo de prueba por equivocación. Su voz era suave, calmada. Se disculpó por la ansiedad indebida que pudiera haber causado. Se rió un poco, una risa ensayada, tranquilizadora. Y le creímos. ¿Por qué no íbamos a creerle? Él era la autoridad. El fallo era la explicación más lógica. Sentí un alivio perezoso apoderarse de mí. El breve pico de adrenalina se disipó, dejando atrás solo la irritación con la incompetencia. Volví a mi café, que ahora estaba frío. Las conversaciones en la oficina se reanudaron, salpicadas de bromas sobre el fin del mundo y la tecnología defectuosa. La ciudad afuera continuaba su ritmo normal. Los coches seguían fluyendo por las calles como sangre en las arterias. Todo estaba bien. El sistema había tropezado, pero se había corregido. El orden había sido restaurado. Fue entonces cuando mi teléfono personal vibró. Un mensaje de un número cifrado que conocía bien. Rachel, mi amiga desde la universidad, ahora una analista de bajo nivel en el Departamento de Defensa. Su mensaje era corto, sin rodeos, y cada palabra se sentía como una piedra afilada. Marcus, sal del centro. Ahora. Evita multitudes. No es la gripe. La sangre se me heló en las venas. No era el contenido, sino la fuente. Rachel no era alarmista. Rachel era la persona más pragmática y controlada que conocía. Intenté llamarla. Inmediatamente, sin pensar. El teléfono sonó una vez y luego quedó en silencio. Un silencio electrónico. No saltó el buzón de voz. La llamada simplemente murió. Lo intenté de nuevo. El mismo resultado. Eso no era normal. Yo diseño y mantengo partes de esa red. Una llamada no simplemente desaparece. Sentí un nudo formarse en la boca de mi estómago. La calma tranquilizadora del anuncio oficial comenzó a deshacerse, como un trozo de papel fino bajo la lluvia. Miré por la ventana de nuevo. Esta vez estaba buscando algo, cualquier cosa. Y cuando buscas, encuentras un coche de policía con las luces encendidas pero sin sirena,
detenido en medio de un cruce. Los agentes estaban fuera, con las armas desenfundadas, pero no apuntaban a nada en concreto. Parecían confusos. Más abajo vi una pelea. No era una pelea normal, era frenética, salvaje. Un hombre estaba encima de otro, y no eran puñetazos, era otra cosa, algo que me hizo apartar la vista. La negación es una cosa poderosa. Mi cerebro de lógico intentó encontrar explicaciones. Estrés, pánico residual de la falsa alarma. La gente es sugestionable. La ciudad estaba simplemente nerviosa. Puse las noticias en uno de mis monitores. La presentadora hablaba de incidentes aislados de desorden público. Un psicólogo invitado explicaba el fenómeno de la histeria masiva después de un susto. Era todo tan ordenado, tan limpio, una narrativa perfecta para encajar los hechos disonantes en una caja segura. Pero el mensaje de Rachel: no es la gripe. ¿Qué gripe? Nadie había mencionado la gripe. La alerta era sobre un riesgo biológico. La retractación era sobre un error técnico. Las noticias eran sobre el pánico. La palabra gripe no encajaba en ninguna parte. Era una pieza de otro rompecabezas. Y fue esa palabra, esa única palabra fuera de lugar, la que me impulsó. La desconfianza superó a la negación. Tenía acceso, tenía las llaves del reino de la información, y las iba a usar. Me senté en mi terminal principal, no el que uso para el trabajo diario, sino la interfaz de diagnóstico con acceso root a casi toda la infraestructura de telecomunicaciones de la ciudad. Mis manos sudaban un poco. Estaba a punto de cruzar una línea que nunca había cruzado. No era ilegal, no para mí, pero se sentía prohibido. Se sentía como una violación. Estaba abriendo una puerta que debía permanecer cerrada. El zumbido de los servidores a mi alrededor pareció haber aumentado de volumen, un coro de advertencia. Ignoré el sentimiento. Empecé a cavar. Busqué los registros de comunicación interna del momento de la alerta. Lo que encontré no fue un error en cascada, fue una orden. Una orden de transmisión de emergencia, proveniente de una fuente militar de altísimo nivel, usando un protocolo de anulación que ni siquiera sabía que existía. La orden se ejecutó perfectamente. Y 5 minutos después, una segunda orden de la misma fuente instruyó la retractación, citando un código de error que yo sabía que era falso. El sistema no falló, obedeció. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Esto no era incompetencia, era intencionado. Alguien con un poder inmenso quería que esa alerta saliera, y justo después quería que fuera desacreditada. ¿Por qué? ¿Para crear confusión? ¿Para probar los tiempos de respuesta? Mientras mi mente giraba con las posibilidades, encontré algo más. Un directorio protegido por 3 capas de cifrado militar. Un directorio que no debería estar en una red civil. Su nombre era frío, clínico y aterrador. Protocolo Blackout. Mi autorización no era suficiente. El sistema me bloqueó. Pero yo conocía las grietas. Yo ayudé a construirlas, para fines de diagnóstico, por supuesto. Usé un exploit de puerta trasera que yo mismo había diseñado hace años para solucionar un problema de enrutamiento. La ironía era amarga. Con cada línea de código que tecleaba sentía el suelo bajo mis pies desaparecer. El sistema crujió, se resistió y luego cedió. El directorio se abrió. Solo había un archivo dentro. Un manual de operaciones. No era un plan de contingencia, era un plan de control. Una guía paso a paso sobre cómo gestionar la información durante un evento de contaminación de nivel 0. Fase 1. Negación plausible. Activar una alerta verdadera y retractarse inmediatamente de ella como un error para sembrar la duda y minar la credibilidad de futuras filtraciones. Se me revolvió el estómago. Estaba leyendo el guión de lo que acababa de suceder. La sensación de náusea era abrumadora. Seguí leyendo con los ojos saltando por las páginas de texto frío y corporativo. Fase 2. Control de la narrativa. Diseminar una explicación alternativa y menos alarmante a través de canales oficiales y medios de comunicación. Atribuir los primeros signos de contaminación a causas secundarias, como pánico o histeria. La gripe violenta, que la presentadora mencionaría más tarde. No estaban informando de los acontecimientos, estaban siguiendo un manual. Nos estaban mintiendo a todos. A propósito, fase 3. Aislamiento y descrédito de fuentes disidentes. Implementar medidas de bloqueo de comunicación para impedir la diseminación de información no sancionada. Caracterizar los informes de testigos presenciales como teorías de la conspiración, desinformación o pánico. La sala parecía estar girando. El aire era pesado, difícil de respirar. Este protocolo no era para salvar vidas. Era para proteger un secreto. Era para dejar que la gente muriera en la ignorancia. Fue en ese momento, con el manual de nuestra condena brillando en la pantalla, cuando llegó el segundo mensaje de Rachel. Fue solo una frase, pero confirmó mi peor miedo. Un miedo que ni siquiera sabía que tenía. Es un patógeno experimental.
La contención falló. Protocolo Blackout está activo. Están dejándolo pasar. Y de repente todo encajó. La alerta, la retractación, los disturbios, la mentira de la gripe. Era todo una cortina de humo. El suelo de mi mundo, construido sobre lógica y orden, simplemente se desintegró. Me quedé cayendo en la oscuridad. El gobierno, las autoridades, las personas encargadas de protegernos, no nos estaban protegiendo. Nos estaban gestionando. Nos estaban conteniendo. No éramos ciudadanos a los que salvar. Éramos un problema que controlar. La verdad no importaba. Solo importaba la narrativa. Miré los monitores a mi alrededor. En uno, el rostro tranquilo del alcalde, leyendo un comunicado preparado, pidiendo calma y cooperación. En otro, una transmisión de seguridad en vivo de la calle, que mostraba a una mujer con traje de oficina siendo derribada por 3 figuras que se movían de forma errática y antinatural. La disonancia era enloquecedora. 2 realidades coexistiendo en el mismo instante, la mentira oficial y la horrible verdad. Un golpe sordo contra la puerta de metal reforzada de este centro de servidores me hizo saltar. Otro, más fuerte esta vez. No era un golpe humano, era pesado, sin ritmo, como un saco de arena siendo arrojado contra el acero. Miré el indicador de seguridad de la puerta. Parpadeaba en rojo. Intento de acceso no autorizado. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la sala. No solo estaban ahí fuera, estaban aquí, en este edificio. Sabían que había gente dentro, o quizás solo olían. El olor a carne viva, no infectada. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. No estaba en una fortaleza, estaba en una trampa, una caja de metal bien surtida, esperando a ser abierta. El zumbido de los servidores ya no era reconfortante, era el sonido de un temporizador. La rabia vino después, una rabia caliente y pura. Rabia hacia Rachel por tener razón, rabia hacia mí mismo por ser tan ciego, tan arrogante en mi lógica, pero sobre todo, una rabia ardiente contra las personas que hicieron esto, las personas que estaban al mando, que tenían el poder de alertar a todos, de darnos a todos una oportunidad de luchar, y en su lugar eligieron mentir, eligieron sacrificarnos para ocultar su catastrófico fracaso. Fue esa rabia la que me llevó a esta consola de transmisión. Ellos querían el apagón, querían silencio y control. Yo les daría una voz, la mía, aunque solo una persona escuchara. Aunque fuera lo último que hiciera, no tendrían el derecho de borrarnos en silencio. Alguien tenía que contar la verdad. Alguien tenía que arrancar la máscara y mostrar el rostro podrido debajo de la mentira. Así que aquí estoy, hablando al vacío. La luz de emergencia sigue parpadeando. El golpeteo en la puerta se ha convertido en un arañazo constante, el sonido de uñas o dientes raspando el metal. Es un sonido que me perseguirá por el resto de mi vida, por muy corta que sea. Y la pregunta que hice al principio sigue en el aire. ¿A quién le van a creer? El noticiero oficial ahora está culpando a los disturbios de una nueva cepa de gripe que causa agresividad severa y confusión. Están pidiendo a la gente que se quede en casa, no por su seguridad, sino para facilitar la contención, para facilitarles el aislar los focos de infección y dejarlos arder. Nos están diciendo que esperemos ayuda, pero la ayuda no va a llegar. La caballería no está en camino. Hemos sido abandonados. El protocolo Blackout es más que un simple encubrimiento. Es un arma. Es el arma definitiva. Si puedes controlar lo que la gente sabe, puedes controlar lo que hace. Puedes llevarlos a encerrarse en sus casas y esperar la muerte, creyendo que es solo una gripe. Puedes hacer que desconfíen de sus vecinos que intentan advertirles, llamándolos locos o teóricos de la conspiración. Conviertes a las propias víctimas en cómplices de su propia destrucción. Puedo ver los datos de la red en tiempo real. Puedo ver cómo se levantan los bloqueos de comunicación, manzana por manzana. Las llamadas de móvil se interrumpen. Internet está siendo estrangulado. El acceso a sitios de noticias independientes o redes sociales está siendo desviado o simplemente cortado. Están construyendo una jaula digital a nuestro alrededor. Y lo peor es que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que está en ella. Solo piensan que el servicio va mal. Siento la vibración en el suelo. Leve al principio, luego más fuerte. No es el arañazo en la puerta. Es algo más grande, viniendo de abajo. Los sistemas estructurales de este edificio son profundos. Lo que sea que esté causando esto es grande, o son muchos. La idea de una horda moviéndose por los túneles de servicio bajo mis pies hace que el sudor me corra por la frente y gotee sobre la consola. El olor. Ese olor dulzón y metálico es más fuerte ahora. Es el olor a matadero. El olor a sangre vieja. Se está filtrando por todas partes. Es el olor del nuevo mundo que han creado. Un mundo construido sobre una montaña de cadáveres y un océano de mentiras.
Y nosotros, los supervivientes, estamos atrapados entre los dos, entre los muertos que caminan y los vivos que mienten. La transmisión oficial acaba de anunciar un toque de queda obligatorio en toda la ciudad con efecto inmediato. Dicen que es por la seguridad de todos. La ironía es tan espesa que podría ahogarme con ella. No es por nuestra seguridad, es por la de ellos, para asegurarse de que no haya testigos, para asegurarse de que la verdad muera en las calles oscuras y silenciosas, junto con todos nosotros. Mi acceso está empezando a ser desafiado. El sistema está reaccionando en mi contra. Algoritmos de seguridad que yo mismo ayudé a diseñar ahora están intentando cazarme, aislarme, silenciarme. Es una carrera contra el tiempo. ¿Cuánto tiempo hasta que encuentren esta brecha y cierren esta puerta? ¿Cuántos minutos más tengo para hablar antes de convertirme en solo otro fantasma en la máquina? El arañazo en la puerta se ha detenido. Por un momento el silencio es absoluto. Y entonces un sonido diferente. Un golpe fuerte y metálico desde el otro lado de la sala, desde la trampilla de mantenimiento del conducto de ventilación. Un golpe y luego otro. Alguien o algo está intentando entrar por otro camino. Están aprendiendo, se están adaptando. Y yo estoy atrapado aquí. Si estás escuchando esto, no confíes en ellos. No te creas ni una palabra. La amenaza no es solo la violencia en las calles. Es la voz calmada en tu radio. Es el titular tranquilizador en tu pantalla. Esa es la verdadera plaga. La desinformación. Porque te paraliza. Te hace esperar. Y en este nuevo mundo, esperar es morir. No sé lo que voy a hacer. La puerta está comprometida. La ventilación está comprometida. Estoy en el corazón de una máquina que quiere borrarme y rodeado de criaturas que quieren devorarme. Pero no voy a morir en silencio. Puede que nos lo hayan quitado todo. Nuestras vidas, nuestro futuro, nuestra seguridad. Pero mientras respire, no tendrá mi voz. Estoy guardando este audio. Intentaré volcarlo fuera de la red, a servidores neutrales, a cualquier lugar que pueda alcanzar antes de que me corten. Quizás no funcione. Quizás todo esto sea solo yo, gritando en la oscuridad. Pero tengo que intentarlo. Es lo único que me queda. La verdad, es la única arma que tengo. Y voy a usarla hasta el final. Marcus Chin. Corto y cierro. Por ahora, se cortó. Me han cortado. O la sobrecarga del sistema finalmente me encontró y me purgó. Por un momento solo me quedé ahí, con la mano sobre la consola ahora silenciosa, sintiendo el calor residual del fracaso. El eco de mi propia voz todavía resonaba en mis oídos. Una súplica inútil enviada al éter. ¿Alguien la escuchó? ¿O las últimas palabras de la verdad murieron aquí conmigo, en este mausoleo de tecnología? El silencio que siguió fue una respuesta en sí misma, fría y absoluta. No hubo llamadas ni alarmas, nada. Solo el zumbido de los servidores y el latido de mi propio corazón. Y entonces el otro sonido regresó. El sonido de la realidad. ¡Bang! Un impacto metálico y deforme desde el conducto de ventilación al otro lado de la sala. No era un arañazo ahora. Era un golpe. Un golpe con un propósito. Mis músculos se congelaron, cada fibra de mi cuerpo gritando que corriera, pero mis pies estaban clavados al suelo. Mi mirada se fijó en la rejilla de metal de la escotilla de mantenimiento. Se abombó hacia afuera con otro golpe, los tornillos protestando con un chirrido agudo. Ya no era una pregunta de si entrarían, sino de cuándo. El pánico es un ácido, quema la lógica, disuelve el pensamiento racional. Por un segundo, mi mente fue solo un ruido blanco de terror. Iba a morir aquí, devorado por esas cosas, en un cuarto frío y oscuro lleno de máquinas parpadeantes. Pero entonces la rabia, ese último y más primario instinto de supervivencia, regresó. No, no así. No me convertiría en comida anónima en la oscuridad. Me obligué a moverme, mis piernas temblorosas y torpes como las de un recién nacido. Mis ojos registraron la sala, no como un técnico, sino como un animal acorralado buscando un arma. No había armas. Era un entorno corporativo estéril. Sillas de oficina, teclados, monitores. Inútil. Entonces mis ojos se posaron en el extintor de incendios de CO2, grande y pesado, anclado a la pared. Corrí hacia él, mis manos torpes luchando con el pestillo de seguridad. Pesaba 1 tonelada. Lo arranqué de su soporte. El peso casi me desequilibra. Cada músculo de mis brazos gritaba por el esfuerzo desconocido. Arrastré la pesada bombona de metal por el suelo, dejando un surco en las baldosas pulidas. El sonido del metal arrastrándose se mezcló con los golpes rítmicos y brutales contra la ventilación. Con un último esfuerzo de adrenalina, levanté el extintor y lo acuñé bajo el borde de la escotilla de mantenimiento, apuntalándola contra el suelo. No era una solución, era un retraso, una oración hecha de acero y esperanza desesperada. La rejilla se abombó una vez más,
golpeando el cilindro de metal con una resonancia profunda que vibró a través de mis manos. Luego el golpeteo se detuvo, reemplazado por un frustrado y húmedo sonido de arañazos. Me había comprado unos minutos. ¿Minutos para qué? ¿Para morir un poco más tarde? Me derrumbé contra un rack de servidores, con la respiración entrecortada, el sabor del miedo como cobre viejo en mi boca. La breve oleada de acción me había dejado temblando y agotado. El silencio momentáneo era una tortura. Mi mente, ahora libre de la tarea inmediata de la supervivencia, volvió a la consola. La información. Esa era mi arma. Mi única arma. Si iba a morir, moriría sabiendo. Volví a mi terminal, mis dedos volando sobre el teclado buscando respuestas en la red moribunda de la ciudad. Accedí a los sistemas de cámaras de seguridad de nuevo. Lo que vi me robó el poco aliento que me quedaba. Ya no eran incidentes aislados, era una marea. Hordas de ellos fluyendo por las avenidas principales. Una masa temblorosa de humanidad retorcida. Los coches estaban volcados y en llamas, pero no había explosiones. Solo el brillo silencioso del fuego iluminando escenas de una carnicería indescriptible. No había policía, no había ejército, no había nadie. La ciudad había caído. La mentira oficial era ahora un fantasma que se burlaba de un cadáver. Encontré un enlace a las cámaras internas del Hospital General. Una parte de mí gritó que no mirara, que me alejara. No escuché. La sala de emergencias era un cuadro del infierno de Dante reinventado. Médicos con batas manchadas de sangre luchando contra pacientes que se convulsionaban en las camillas, solo para levantarse con los ojos vacíos y una nueva y terrible hambre. Vi a una enfermera, con el rostro surcado de lágrimas, clavar una jeringuilla en el cuello de un colega que intentaba morderla. La transformación era rápida, terriblemente rápida. Mi estómago se revolvió y tuve que apartar la vista, respirando profundamente para no vomitar sobre el equipo de millones de dólares. El patógeno no solo mataba, reutilizaba. Convertía a cada víctima en un nuevo soldado para su ejército sin mente. No era una enfermedad, era un reemplazo. Estaba presenciando la extinción de nuestra especie, no por una guerra nuclear o un asteroide, sino por nuestros propios cuerpos, convertidos en armas contra nosotros mismos. La ironía era tan perfecta que era nauseabunda. Con manos temblorosas forcé a mi cerebro a trabajar. ¿Rachel? ¿Qué había sido de ella? Usé mis credenciales de más alto nivel para entrar en una base de datos del Departamento de Defensa. Busqué su nombre. Su archivo apareció, simple y austero. Y junto a su foto, una única y brutal actualización de estado, añadida hace menos de una hora. 2 palabras en un rojo clínico e inequívoco. Activo comprometido. Y debajo, una directiva. Terminar a la vista. El aire abandonó mis pulmones. Un sonido ahogado escapó de mi garganta. No estaba desaparecida. No estaba escondida. Estaba sentenciada. Su propio gobierno, las mismas personas para las que trabajaba, la habían marcado para morir. Por saber la verdad. Por intentar advertirme. La soledad que sentí en ese momento fue un abismo. Era un frío más profundo que cualquier muerte. Rachel, mi única aliada, mi amiga, era ahora un objetivo. Y yo estaba completamente, irrevocablemente solo. Una nueva alarma parpadeó en mi monitor de diagnóstico de la red. No era una alarma de intrusión. Era algo que nunca había visto antes. Secciones enteras de la red eléctrica de la ciudad estaban siendo desconectadas. No eran apagones por sobrecarga. Eran cortes quirúrgicos y deliberados. Distritos residenciales enteros se oscurecían, uno tras otro, en un patrón que no tenía sentido, hasta que lo superpuse con un mapa de los avistamientos de infectados. No era aleatorio. Estaban creando zonas oscuras, corredores de la muerte. Estaban usando los apagones para canalizar a las hordas, para dirigir el flujo de la muerte lejos de ciertas áreas y hacia otras. Estaban conteniendo el brote no matando a los infectados, sino sacrificando a los no infectados. El protocolo Blackout no era solo para controlar la información, era para controlar el campo de batalla. Y el campo de batalla era nuestra ciudad. Nosotros éramos las bajas aceptables. Un sudor frío me recorrió la espalda. Esta torre, el corazón de las comunicaciones, un centro neurálgico. No era una fortaleza, era un objetivo estratégico. Tarde o temprano cortarían la energía aquí también. Tal vez no para matarme a mí específicamente, sino simplemente como parte de su gran y terrible plan. Los servidores se apagarían, las cerraduras magnéticas de las puertas fallarían, las luces morirían, me entregarían en bandeja de plata a las cosas que arañaban mis muros. El pensamiento de la oscuridad total con esas cosas me obligó a pensar. Escapar. La palabra parecía absurda. ¿Escapar a dónde? Las calles eran un matadero. El edificio estaba infestado. Pero morir aquí, esperando a que se fuera la luz, no era una opción. Empecé a buscar en otros sistemas, mapas de infraestructura de la ciudad,
planos que nadie fuera de un puñado de ingenieros había visto jamás. Los túneles del metro, las alcantarillas, los conductos de servicio. Bajo la ciudad visible yacía otra ciudad, una red oscura y enrevesada de venas y arterias de hormigón y acero. Peligrosa, sin duda, pero vacía, lejos de la vista de los que estaban arriba, tanto de los muertos como de los vivos que los controlaban. Un plan comenzó a formarse en mi mente, un plan terrible, desesperado, un juego de azar con probabilidades imposibles. Había un túnel de acceso a la red de fibra óptica principal en el tercer subsótano de este edificio. Un túnel que conectaba con la línea principal del metro, a 3 kilómetros de distancia. Era una locura. Navegar por túneles oscuros y desconocidos sin saber qué podría encontrar allí abajo. Pero era una oportunidad, una entre 1.000.000, pero era más que cero. La alternativa era quedarme aquí y esperar el fin. Mientras trazaba la posible ruta en un mapa digital, mi acceso a otro sistema fue denegado. Autorización revocada. Los administradores del sistema, los ejecutores del protocolo Blackout me estaban cazando. Estaban cerrando las puertas digitales, una por una. Estaba perdiendo el control, perdiendo mi única ventaja. En un último y frenético intento, ejecuté un script de búsqueda profunda en los servidores de datos del DoD antes de que me bloquearan por completo. Buscaba una sola cosa, el origen, el punto cero. Los datos fluyeron por la pantalla, encriptados, fragmentados. Mi script trabajó ensamblando las piezas, y entonces lo encontré. No fue un accidente aleatorio, no fue un ataque terrorista, fue un fallo de contención. El brote se originó en un laboratorio de investigación corporativo privado en las afueras de la ciudad, un laboratorio llamado Aegis Dynamics, un contratista de defensa que trabajaba en un proyecto ultra secreto con un nombre en clave que me heló la sangre, Proyecto Lázaro. Estaban desarrollando un agente regenerativo con fines militares, un patógeno diseñado para que los soldados pudieran superar heridas mortales. Pero algo había salido terriblemente mal. No fue un accidente que intentaban encubrir, fue un crimen. Un experimento ilegal que se les fue de las manos, y en lugar de afrontar las consecuencias, desataron el infierno sobre nosotros y se escondieron detrás de su muro de mentiras y desinformación. La traición era tan absoluta, tan monumental, que me sentí extrañamente calmado. El miedo fue reemplazado por una claridad fría y dura. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de exponerlos. Mientras esta revelación se asentaba, me di cuenta de algo. El silencio, el arañar en la rejilla de ventilación se había detenido. Los golpes en la puerta principal también. Un nuevo tipo de silencio llenó la sala. Un silencio expectante, como el aliento contenido antes del golpe final. Miré los monitores de las cámaras de seguridad. Las hordas en las calles ya no se movían sin rumbo. Se estaban congregando. Se estaban moviendo con un propósito, hacia el centro, hacia aquí. Y entonces las luces principales de la sala de servidores parpadearon. Una vez, 2 veces, y se apagaron. Un gemido colectivo surgió de los cientos de servidores cuando los sistemas de alimentación ininterrumpida SI se activaron, su zumbido agudo llenando la repentina oscuridad. Solo las luces rojas y verdes de los propios servidores y el brillo de mi monitor iluminaban mi rostro. Tenía energía de emergencia, pero ¿por cuánto tiempo? 1 hora, tal vez 2. El apagón no era solo para la ciudad, era para mí. Me habían encontrado, me estaban aislando. La oscuridad exterior ya no era un simple apagón, era un sudario. Estaban apagando las luces de la ciudad para ocultar el movimiento de sus activos de limpieza, o peor aún, para ocultar el movimiento de las hordas. La oscuridad era su aliada, y ahora me había tragado a mí también. Miré el mapa en mi pantalla. El túnel, mi única y ridícula esperanza, estaba en el tercer subsótano, 3 niveles por debajo de mí, en la más completa oscuridad. Con el edificio ahora en silencio, cada pequeño sonido se magnificaba. El zumbido de los SAI, el clic de los discos duros y un nuevo sonido, un leve goteo, venía de la rejilla de ventilación que había barricado. Un líquido oscuro y espeso se filtraba por los bordes, goteando lentamente en el suelo. Ya no intentaban entrar a la fuerza, estaban esperando, pacientemente, porque sabían algo que yo acababa de entender. No necesitaba que forzaran la entrada. El tiempo lo haría por ellos. Cuando la energía de respaldo se agotara, las cerraduras magnéticas se abrirían, las puertas se desbloquearían. Me estaban asediando, no con fuerza bruta, sino con paciencia. La paciencia de un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde ir. Mi plan de escape ya no era una opción, era una necesidad. Tenía que moverme. Ahora. Cogí una pequeña linterna de un kit de herramientas de emergencia, su haz de luz débil y tembloroso en la oscuridad.
Miré la puerta principal de la sala de servidores. Luego miré hacia la trampilla del suelo que llevaba a los niveles de mantenimiento inferiores. Mi ruta de escape. Un descenso a las entrañas de la máquina. Cada instinto me gritaba que me quedara quieto, que me escondiera, que la seguridad de esta sala, por temporal que fuera, era mejor que la oscuridad desconocida de abajo. Pero la imagen de la energía de respaldo muriendo, de la puerta abriéndose con un suave clic para revelar a las criaturas que esperaban al otro lado, me impulsó hacia adelante. El miedo a lo desconocido era grande, pero el terror a lo conocido era mayor. La trampilla del suelo era pesada. Tuve que usar todo mi peso para levantarla, revelando una escalera de metal que descendía a una oscuridad absoluta y polvorienta. El aire que subía olía a ozono, a aceite viejo y a algo más, a humedad, a descomposición. Era el aliento de las profundidades olvidadas de la ciudad. El primer paso en esa escalera fue el más difícil que he dado en mi vida. Fue un paso hacia un mundo sin luz, sin ayuda y sin garantías. Mientras empezaba a bajar, eché un último vistazo a mi terminal. El mapa de mi ruta de escape seguía brillando en la pantalla, y junto a él los datos del proyecto Lázaro. La prueba, la verdad. No podía llevarme los servidores, pero tal vez podría llevarme los datos. Volví corriendo. Saqué un puñado de unidades de estado sólido de un rack de repuesto y comencé una transferencia de datos frenética. Los archivos eran enormes. La barra de progreso se movía con una lentitud agónica. Cada segundo que pasaba en esa sala era un segundo robado al tiempo. Podía oír movimientos ahora, no solo en la puerta, en todo el edificio. Un arrastrar de pies colectivo, un gemido bajo y resonante que parecía venir de las propias paredes. El edificio estaba vivo con ellos, y estaban despertando. La transferencia se completó. Arranqué las unidades de estado sólido de sus puertos, su plástico caliente al tacto. Eran pequeñas, cabían en mi bolsillo, pero pesaban más que cualquier cosa que hubiera sostenido. Eran la verdad. Eran la única razón por la que Rachel había muerto, y ahora eran mi única razón para vivir. No solo para sobrevivir, sino para asegurarme de que esta verdad saliera a la luz. Con las unidades de datos a salvo en mi bolsillo, volví a la trampilla abierta. La oscuridad de abajo parecía llamarme. Ya no era solo una ruta de escape, era el camino, el único camino que quedaba. El mundo de la luz, de las pantallas y de la información había sido consumido por las mentiras. Tal vez en la oscuridad, en las profundidades, podría encontrar una manera de luchar. El sonido del goteo de la ventilación se hizo más rápido y se le unió otro sonido. Un ligero golpe en el cristal de la ventana de observación de la sala. Un cristal que estaba a 32 pisos de altura. Lentamente giré mi linterna hacia la ventana. Un rostro estaba allí, pegado al cristal. Un rostro pálido, con los ojos muy abiertos y negros y una línea de sangre saliendo de la comisura de sus labios. No había andamios, no había nada fuera. Simplemente estaba allí. El terror puro y absoluto finalmente rompió mi parálisis. No pensé, no planifiqué. Simplemente me lancé por la trampilla, bajando la escalera de metal con una velocidad imprudente, sin mirar atrás. El sonido de cristales rompiéndose desde arriba me persiguió hacia la oscuridad. El mundo de arriba ya no existía para mí. Solo existían las profundidades y la verdad que llevaba en el bolsillo. Mis pies tocaron el suelo del nivel de mantenimiento. La oscuridad era total, densa y opresiva. El aire era frío. Cerré la trampilla sobre mi cabeza, sumergiéndome en un silencio casi completo, roto solo por el sonido de mi propia respiración y el goteo distante del agua. Estaba solo. Estaba en la oscuridad. E estava sendo cazado. A segunda fase de minha supervivência acabava de começar. Com certeza, este é o bloco final. A narrativa continua a partir do momento em que Marcus desce para uma escuridão dos túneis de manutenção com o som do vidro se quebrando no andar de cima. Manterei o idioma espanhol e a estrutura solicitada para concluir este relato. Aqui está o último bloco de 40 parágrafos. La grabación continúa. El único sonido ambiental es la respiración agitada de Marcus, el suave roce de su ropa contra el metal y el goteo lejano y rítmico del agua. Su voz es un susurro tenso, cargado de paranoia y agotamiento. El sonido del cristal rompiéndose arriba fue el punto final, el sonido del mundo que conocía siendo devorado. Mientras descendía por la escalera, cada peldaño metálico resonaba en la oscuridad como una campana fúnebre. No me atreví a mirar hacia arriba. No quería ver qué clase de rostro infernal podría estar asomándose por el borde de la trampilla. Mis pies finalmente tocaron el suelo de hormigón, y por un momento la oscuridad fue tan completa, tan absoluta, que sentí que me había quedado ciego. Era una oscuridad física, pesada, que presionaba mis ojos. Cerré la pesada trampilla sobre mi cabeza. El sonido del metal al encajar en su sitio fue definitivo, como cerrar la tapa de un ataúd.
El silencio que siguió fue diferente al de la sala de servidores. Era más antiguo, más profundo. Olía a polvo de décadas, a hormigón húmedo y a un leve y penetrante olor a ozono de los cables de alta tensión. Encendí mi linterna. El haz de luz era patéticamente débil, una pequeña lanza de luz temblorosa que apenas perforaba la inmensidad de las sombras que se extendían ante mí. Estaba en un corredor de mantenimiento. Tuberías gruesas y polvorientas corrían a lo largo de las paredes como las arterias de un leviatán mecánico. El goteo de agua venía de alguna parte por delante, su eco haciendo imposible juzgar la distancia. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido, el crujido de mis propias pisadas, el roce de mi chaqueta, se sentía como un grito en la quietud. La paranoia era un ser vivo, respirando en mi nuca, susurrando que no estaba solo. Saqué mi teléfono. La pantalla brillaba con una luz blasfema en la oscuridad total. El mapa de los túneles, mi única guía. Pero la luz me convertía en un faro, un objetivo. Me sentí como el personaje de un videojuego en modo sigilo, dolorosamente consciente de mi propia visibilidad. Apagaba la pantalla después de memorizar cada tramo del camino, sumergiéndome de nuevo en la oscuridad y avanzando a tientas con una mano en la pared húmeda y fría, el corazón martilleando contra mis costillas con cada paso incierto. El agotamiento empezaba a pesar más que el miedo. Mis piernas, acostumbradas a estar sentadas frente a una pantalla, protestaban con cada paso. La sed era una lija en mi garganta. El subidón de adrenalina se había desvanecido, dejándome con un temblor profundo y una mente que luchaba por mantenerse lúcida. El mundo de arriba, con su luz solar y su café, parecía una vida que le había pertenecido a otra persona, en otro siglo. Aquí abajo solo había oscuridad, hormigón y la verdad guardada en mi bolsillo. Fue entonces cuando lo vi, una mancha oscura en el techo de hormigón, y de ella una lenta y espesa gota carmesí cayó al suelo con un suave chasquido. Sangre, filtrándose desde el nivel superior. Me quedé helado, siguiendo la mancha con el haz de mi linterna. Venía de una rejilla de drenaje. El caos de arriba estaba sangrando hacia mi santuario. Este lugar no era seguro, no era un refugio. Era solo el sótano de una casa en llamas, y el fuego se estaba extendiendo hacia abajo. Seguí adelante, moviéndome con una nueva urgencia. El mapa me indicaba que debía bajar 2 niveles más para llegar al corredor que conectaba con el túnel del metro. Cada escalera de metal era un nuevo descenso al infierno. El aire se volvía más frío, más húmedo, y empecé a oír otro sonido bajo el goteo del agua. Un leve rasguño, un arrastrar intermitente, como uñas sobre el hormigón. Podían ser ratas. Me repetí eso una y otra vez. Tenían que ser ratas. En el tercer subsótano encontré la prueba de que no era el primero en tener esta idea. Un pequeño campamento improvisado en un rincón. Un par de botellas de agua vacías, envoltorios de barritas energéticas y una radio a pilas rota en el suelo. Junto a ella, una mancha oscura y seca que no necesité examinar para saber qué era. Alguien había estado aquí. Alguien había intentado esconderse y no lo había logrado. La soledad del lugar era aterradora. El sonido de arañazos se hizo más fuerte. Apagué mi linterna y me pegué a la pared conteniendo la respiración. Provenía de detrás de una gran unidad de bombeo de agua. Esperé, escuchando. El sonido se detuvo. Luego, un bajo gemido gutural, un sonido de miseria y hambre. No eran ratas. Encendí la linterna con manos temblorosas y apunté el haz hacia la maquinaria. Allí, en cuclillas, había una figura. Llevaba el mono azul de un trabajador de mantenimiento. Se giró lentamente hacia la luz. Su rostro era una máscara pálida de piel estirada sobre el cráneo, la mandíbula dislocada y colgando. Sus ojos eran pozos negros y vacíos, pero me vieron. No se abalanzó, simplemente me observó, su cabeza ladeada en un ángulo imposible. Y entonces emitió un sonido, no un rugido, un chasquido, un rápido y seco clic hecho con los dientes, como un insecto. El sonido me paralizó por completo. Era el sonido más antinatural que jamás había oído. El pánico se apoderó de mí. Grité, un sonido ahogado y patético. Retrocedí tropezando y mi linterna se me escapó de las manos. Voló por el aire y aterrizó con un ruido sordo, apagándose. La oscuridad total me engulló. Solo oía el chasquido y el rápido arrastrar de pies sobre el hormigón acercándose. Me arrastré hacia atrás a 4 patas, sin saber en qué dirección iba, golpeándome contra las tuberías, el sonido de mi propia respiración histérica llenando mis oídos. Me levanté y corrí a ciegas, adentrándome más en el túnel, dejando atrás tanto a la criatura como a mi única fuente de luz. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y tropecé, cayendo de rodillas sobre el suelo de hormigón. Me quedé allí, temblando en la oscuridad, escuchando. No oía nada. O se había rendido o estaba esperando. Saqué mi teléfono de nuevo. Su luz parecía una supernova. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo.
Me había torcido un tobillo en la caída y un dolor agudo subía por mi pierna. Estaba herido, desarmado y ahora sin luz. Mi estúpido plan se estaba desmoronando. Pero el mapa seguía allí. La entrada al túnel del metro estaba cerca, a menos de 100 metros. Cojeando, usando el teléfono como mi única y preciosa luz, avancé. Cada paso era una agonía. Finalmente vi la puerta, una pesada puerta de acero con una rueda para abrirla. Acceso línea 7, prohibido el paso. Usé todo el peso de mi cuerpo para girar la rueda oxidada. Chirrió en protesta, un sonido que pareció resonar por todo el túnel. Finalmente, con un fuerte clac, cedió. Abrí la puerta y un nuevo mundo se abrió ante mí. El aire era diferente, más abierto. Olía a metal oxidado, a ozono de los raíles y a la leve y pútrida brisa de la ciudad muerta que se filtraba desde alguna rejilla de ventilación lejana. Estaba en el túnel del metro. Era enorme, una caverna cilíndrica que se perdía en la oscuridad en ambas direcciones. Me sentí increíblemente pequeño y expuesto, pero estaba en el camino correcto. A unos 50 metros por el túnel vi la silueta de un tren parado. Las luces de emergencia del interior proyectaban un brillo fantasmal a través de las ventanas. Decidí que moverme a través de los vagones sería más seguro que caminar por las vías abiertas. Ofrecía cobertura. O al menos esa fue la lógica que mi cerebro aterrorizado logró construir. Cojeando me dirigí hacia el tren silencioso, una tumba de metal en medio de la oscuridad. La primera puerta estaba abierta. Subí al vagón. El interior era una escena congelada de pánico. Bolsos volcados, teléfonos rotos en el suelo, un zapato de niño solitario. Y los cuerpos. Algunos estaban desplomados en sus asientos, pacíficos, como si se hubieran quedado dormidos. Otros estaban amontonados cerca de las puertas, sus rostros congelados en máscaras de terror. El aire era denso, dulce con el olor de la muerte. Era un monumento silencioso a los últimos momentos de normalidad. Avancé por los vagones, mi teléfono iluminando la carnicería. Era como caminar a través de un sueño febril. En el tercer vagón noté algo que no encajaba. En medio de los cuerpos de los pasajeros había varios infectados muertos, pero no habían sido despedazados. Tenían agujeros de bala limpios en la cabeza, y luego vi los casquillos de bala de pistola en el suelo. Alguien aquí había luchado, alguien había sabido qué hacer. Y entonces vi los otros cuerpos, pasajeros sin signos de infección, también con heridas de bala. Un hombre en traje abrazando a su esposa, ambos con un único disparo en la sien. No fue solo una lucha contra los infectados, fue algo más: misericordia, desesperación, supervivientes matando a otros supervivientes para evitar que se convirtieran. Las reglas del mundo de arriba ya no se aplicaban. Aquí abajo se estaban escribiendo nuevas reglas, con sangre y balas. La comprensión me golpeó con una fuerza enfermiza. La verdad que llevaba en el bolsillo, la traición del gobierno, parecía casi irrelevante frente a esta cruda realidad. ¿Qué importaba quién había empezado el fuego cuando todo el mundo ya estaba ardiendo y la gente se veía obligada a tomar decisiones tan imposibles? Me sentí increíblemente ingenuo, un hombre con datos en un mundo que ahora solo entendía de violencia. Mientras avanzaba hacia la parte delantera del tren, un nuevo sonido llegó a mis oídos. No era el goteo de agua ni el chasquido de un infectado. Era un zumbido bajo, monótono y casi melódico, un tarareo. Venía de la cabina del conductor. La puerta estaba entreabierta. Con el corazón en la garganta me asomé, usando el borde de la puerta para ocultarme. Lo que vi hizo que se me helara la sangre de una manera que nada antes lo había hecho. Sentado en el asiento del conductor estaba uno de ellos, un infectado. Llevaba el uniforme de un conductor de metro, pero no era agresivo. No estaba buscando presas. Estaba sentado erguido, con las manos sobre la consola de control, los dedos moviéndose espasmódicamente sobre los botones y las palancas, y tarareaba. Un zumbido bajo y sin sentido, como el eco de una canción olvidada. Se balanceaba suavemente hacia adelante y hacia atrás, perdido en su tarea fantasmal. Era una imitación, un eco, un fantasma en la máquina de carne. El patógeno no solo borraba a la persona, dejaba un residuo, un rastro de memoria muscular, de rutina grabada a fuego. Esta criatura no estaba tratando de conducir el tren, simplemente estaba repitiendo la última acción coherente que su cerebro había conocido. Estaba atrapada en un bucle sin fin de su último día de trabajo, un autómata trágico condenado a representar su vida para siempre. Esta era la verdad más profunda y aterradora de todas. No eran solo monstruos caníbales, eran prisiones, eran ecos torturados de las personas que habían sido. La idea de que mi madre, mi padre, Rachel, pudieran terminar así, no solo muertos, sino convertidos en parodias grotescas de sí mismos, era un horror más allá de la comprensión. La aniquilación era una bendición comparada con esto. Retrocedí lentamente alejándome de la cabina.
La criatura no se dio cuenta de mi presencia. Estaba demasiado absorta en su bucle, en su canción rota. Salí del tren, de vuelta a la oscuridad de las vías. El aire frío del túnel se sintió como una bofetada. Miré hacia la oscuridad que se extendía ante mí, mi destino, mi escape. Y luego miré los discos de estado sólido en mi mano. La prueba, la verdad del proyecto Lázaro. De repente se sintieron estúpidos, insignificantes. Mi misión había sido exponer la mentira del gobierno. Pero ¿qué verdad iba a ofrecer a cambio? Que no solo habían creado monstruos, sino que habían desatado una plaga que profanaba el alma misma, convirtiendo a nuestros seres queridos en ecos rotos. ¿Qué clase de esperanza ofrecía esa verdad? ¿Era una verdad que el mundo necesitaba saber? ¿O era una crueldad final? Me quedé allí, en la oscuridad del túnel del metro, atrapado entre una tumba rodante y un futuro desconocido. El zumbido del conductor fantasma era un débil murmullo detrás de mí. Delante de mí solo había kilómetros de oscuridad. Ya no estaba seguro de para qué estaba luchando. Salvar al mundo parecía una broma de mal gusto. El mundo se había ido. Todo lo que quedaba eran fantasmas y mentiras. Toqué las unidades de datos en mi bolsillo. Pesaban 1 tonelada. Eran mi carga, mi propósito. Quizás no podía salvar el mundo. Quizás no quedaba nada que salvar. Pero ellos no podían salirse con la suya. La verdad, por horrible que fuera, merecía ser contada. No por esperanza, no por redención, sino simplemente porque sucedió, porque lo que hicieron no podía ser olvidado. Era lo único que me quedaba. Respiré hondo el aire frío llenando mis pulmones doloridos. El dolor en mi tobillo era un recordatorio constante de mi fragilidad. Miré una última vez hacia atrás, hacia el tren silencioso, y luego hacia adelante, hacia la boca negra del túnel. Ya no era Marcus Chin, el experto en telecomunicaciones. Era un mensajero, un fantasma que transportaba la historia de otros fantasmas. Y mi viaje acababa de empezar. Di mi primer paso cojeante hacia la oscuridad sin fin.